Hola chicos, bienvenidos a MediVideo y bienvenidos al primer video de este canal en el cual vamos a hablar de la clasificación de las arritmias. Pero para antes poder hablar y clasificar las arritmias tenemos que tener algunos aspectos claros sobre el sistema eléctrico de conducción del corazón. Recordemos que tenemos nuestro nódulo sinoatrial o nuestro nódulo sinusal, el cual se va a ubicar en el atrio derecho cerca de la desembocadura de la vena cava. Este va a dar 4 ramas, el haz de Bachmann, el cual va a inervar el atrio izquierdo, y estos 3 tractos que se van a permanecer en el atrio derecho y se van a juntar en el nodo atrioventricular o nodo AB. Desde el nodo AB se va a derivar el haz de His, el cual va a recorrer la porción fibrosa del tabique interventricular, y una vez llega a la parte muscular del tabique, se va a ramificar en sus ramas izquierda y sus ramas derecha. Recordemos también que cada parte del sistema eléctrico de conducción tiene una velocidad de despolarización. Entonces el nodo sinoauricular o nódulo sinusal, el cual es nuestro marcapasos fisiológico, va a descargar a una velocidad de 60 a 100 latidos por minuto. Por eso nosotros decimos que la frecuencia cardíaca normal de un adulto va a oscilar entre 60 a 100 latidos por minuto. El nodo AB va a despolarizarse a una velocidad de 40 a 60 latidos por minuto y las fibras ventriculares se van a despolarizar en una frecuencia de 20 a 40. También es muy importante tener claro que las arritmias se van a clasificar en supraventriculares y ventriculares, pero para poder saber si una arritmia es supraventricular o infraventricular tenemos que tener muy clara esta diapositiva. Entonces, si nosotros tenemos nuestro nodo AB, la porción del haz de His que está recorriendo la porción fibrosa del tabique interventricular y sus ramas derecha e izquierda, y trazamos una línea entre las de His y las ramas derecha e izquierda, vamos a tener una porción superior y una porción inferior. A lo que está superior a esta línea lo vamos a llamar como supraventricular y lo que está inferior lo vamos a llamar ventricular. Es decir, que las arritmias que tengan su origen por encima de esta línea imaginaria las vamos a clasificar como supraventriculares, mientras que las arritmias que tengan su origen por debajo de esta línea las vamos a denominar ventriculares. También tenemos que hablar un poquito del trazado electrocardiográfico normal para poder entender las alteraciones electrocardiográficas que vamos a presentar de las arritmias. Entonces, tenemos que este es nuestro electrocardiograma normal con el papel milimetrado y lo primero que vamos a poder observar es la onda P. Esta onda P es indicativa de la despolarización atrial. Lo siguiente que vamos a observar es el complejo QRS, la cual comprende la despolarización ventricular y la repolarización atrial. Sin embargo, la repolarización atrial no es evidente en el electrocardiograma porque va a estar oculta por la despolarización ventricular. Y además de esto tenemos la onda T, la cual es indicativa de la repolarización ventricular. Además de esto tenemos el intervalo PR, el cual va a incluir el segmento PR. Si el segmento PR el segmento PR es el retraso fisiológico, el tiempo del retraso fisiológico que va a provocar el nodo AB. Y el segmento ST es una fase de repolarización lenta de los miocitos, en la cual, como su actividad eléctrica es tan minúscula, no vamos a ver una línea isoeléctrica. Recordemos también que en el electrocardiograma normal tenemos diferentes derivaciones, la cual dependiendo de su posición pues nos van a dar algunas imágenes diferentes. La que vamos a utilizar de referencia en casi todas las diapositivas de esta presentación es la derivación número 2, que se comprende entre ABR y ABF. Para clasificar un ritmo como sinusal tenemos 3 criterios, los cuales son que todas las ondas P estén presentes en las derivaciones y todas las ondas P tienen que anteceder a los complejos QRS. Entonces tenemos acá nuestra onda P, la cual antecede al complejo QRS. El siguiente criterio es que todos los complejos QRS son precedidos por la onda P.
Entonces tenemos acá nuestro complejo QRS, el cual es precedido por la onda P. Y el RR tiene que ser regular y vamos a aceptar una variación máxima del 10%. Entonces este RR siempre va a tener que ser regular. Y ya entrando a la clasificación de las arritmias, las vamos a clasificar en bradiarritmias, taquiarritmias y extrasístoles. Entonces las bradiarritmias son arritmias cuya frecuencia va a ser menor a 60 latidos por minuto. La primera que vamos a hablar, así no sea una bradiarritmia, es la bradicardia sinusal, en la cual tenemos el ritmo sinusal con los 3 criterios que se cumplen, pero que va a tener una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Y ya dentro de las bradiarritmias, la primera que vamos a encontrar es el bloqueo sinauricular. Este bloqueo sinauricular va a ser causado por una alteración de la salida del impulso desde el nodo sinusal hacia los atrios y hacia el nodo AB. Y la vamos a clasificar en 3 grados dependiendo pues de qué tan afectado se vea el paso del impulso. Entonces el primer grado solo va a haber un retraso de la conducción, el segundo grado va a ocurrir porque las descargas no son intermitentes y el tercer grado va a tener un bloqueo completo del nodo sinusal. El bloqueo sinauricular grado 1, como solo va a haber un retraso, no va a ser evidente en el electrocardiograma. Lo único que vamos a ver es que va a tener una frecuencia cardíaca de bradicardia, pero ninguna parte del complejo ni ninguna parte del trazado electrocardiográfico se va a ver alterada. Dentro del bloqueo sinauricular grado 2 vamos a tener un MOVITS 1 y un MOVITS 2. Primero, en cuanto al MOVITS 1, vamos a ver que hay un acortamiento progresivo de los ciclos sinusales hasta una pausa. Si miramos acá el electrocardiograma, tenemos aquí este intervalo PP, el cual mide 1120 milisegundos. El siguiente intervalo PP va a medir 1040. Entonces va a haber un acortamiento de los intervalos PP y el siguiente intervalo PP va a ser mucho más larga. Entonces este intervalo PP largo lo vamos a llamar como una pausa y este intervalo va a durar menos que la suma de los dos intervalos PP anteriores. Entonces estos 2000 milisegundos, que es la duración de este PP, es menor a la suma de estos dos intervalos PP. En cuanto al bloqueo sinauricular grado 2, MOVITS 2, vamos a ver que no hay un acortamiento progresivo, pero las pausas van a ser cíclicas. Entonces nuevamente tenemos acá nuestro electrocardiograma y vemos aquí un PP. Vemos acá que este PP es constante, no vamos a ver un acortamiento del tiempo de PP como en el anterior. Sin embargo, esta vez vamos a tener esta pausa y la pausa va a ser igual al tiempo que, la suma de los dos intervalos PP anteriores. Y como estos intervalos PP son constantes, entonces podemos decir que es 2 veces el último intervalo PP. En cuanto al bloqueo sinauricular grado 3, como hay un bloqueo completo, no vamos a poder observar una onda P, pero para seguir con la contracción del corazón es necesario que haya un ritmo de escape. Este ritmo de escape lo vamos a poder ver como una onda P que no va a tener una morfología sinusal. Entonces lo vamos a ver como una onda P extraña o simplemente no vamos a ver ondas P, como lo podemos ver en este electrocardiograma. El siguiente tipo de bradiarritmia va a ser el bloqueo auriculoventricular o el bloqueo AB, que al igual que el bloqueo sinauricular lo vamos a clasificar en 3 grados. El primero va a haber un retraso al interior del nodo AB, un retraso en el paso del impulso. El segundo es que va a haber un bloqueo intermitente de la conducción y el tercero es un bloqueo completo. ¿Cómo los vamos a poder distinguir en el electrocardiograma? Entonces, el bloqueo AB de primer grado, vamos a ver que tenemos un PR constantemente mayor a 0,2 segundos. Entonces, si vemos acá este trazado, vamos a ver que tenemos, qué pena con ustedes, vamos a ver que tenemos un PR constantemente alargado y el tiempo que va a tener este PR nunca va a variar, siempre va a ser constante. En cuanto al bloqueo auricular grado 2 tipo 1,
vamos a ver que hay un aumento progresivo del intervalo PR, es decir que si vemos acá este primer latido, vamos a tener nuestra P, el intervalo PR corto, normal, y el complejo QRS, onda T. Pero si ya miramos este siguiente, vamos a ver que tenemos la onda P y el intervalo PR va a ser mucho más largo que en el anterior. Y si miramos el siguiente, vamos a ver nuevamente nuestra onda P y en este caso el PR va a ser mucho más largo que el anterior y que el primero. Y la siguiente onda P no nos va a conducir. Entonces definimos este tipo de bloqueo como un aumento progresivo del intervalo PR hasta una onda P que no conduce. Y este se va a diferenciar del grado 2 tipo 1 porque el grado 2 tipo del grado 2 tipo 2 porque en el grado 2 tipo 2 no hay un aumento progresivo del intervalo, ya vamos a verlo en el trazado electrocardiográfico. Y otra cosa importante del bloqueo AB grado 2 tipo 2 es que debemos darle un apellido. Y este apellido se lo vamos a dar con una relación entre el número de ondas P y el número de ondas P que conduce. Entonces este es un ejemplo de un bloqueo AB grado 2 tipo 1, 2 a 1. Es decir, que si vemos acá la derivación 3, vemos que hay una onda P, dos ondas P y una onda P que no conduce. Entonces decimos que hay por cada dos ondas P, solo una va a conducir. Nuevamente acá tenemos dos ondas P, solo una va a generar el complejo QRS. Entonces ese es el apellido que le vamos a dar al bloqueo AB. Y como les dije, el bloqueo auriculoventricular grado 2 tipo 2, vamos a tener que el intervalo PR siempre va a ser constante, a diferencia del tipo 1. La diferencia es que va a haber una aparición brusca de la onda P que no conduce. Entonces si vemos acá, vamos a ver el PR, la onda P, el complejo QRS y el intervalo PR, corto normal. Acá nuevamente, onda P, intervalo PR que no tiene diferencia con el anterior, pero acá vemos una onda P que no conduce. Entonces, en este caso, la onda P que no va a conducir va a ser de aparición brusca. Y en cuanto al grado 3, que es un bloqueo completo, vamos a ver que hay un intervalo PP constante. Entonces si vemos acá el electrocardiograma, vemos que esta onda P me va a generar obviamente el intervalo PP. Tenemos acá nuevamente esta otra onda P que va a generar un intervalo PP que va a ser igual a este. Y nuevamente esta onda P con su intervalo PP que va a ser constante entre ondas P. Y también vamos a ver que tenemos un intervalo RR constante. Pero ¿qué pasa en este? Como hay un bloqueo completo entre la conducción entre atrios y ventrículos, así el intervalo PP sea constante y el intervalo RR sean constantes, ellos van a diferir entre sí por el bloqueo. Entonces decimos que en este tipo de bloqueos hay una disociación entre la contracción auricular y ventricular. Siguiendo con otro tipo de bradiarritmia tenemos las bradicardias de la unión. Para poder saber cómo se manifiestan este tipo de bradicardias en el trazado electrocardiográfico, necesitamos dividir el nodo AB y el haz de His en tres porciones o tres tercios: tercio superior, el A, tercio medio B, tercio inferior C. Entonces, dependiendo de dónde se genere el ritmo, vamos a ver unas manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, si el ritmo se genera en la porción A, vamos a ver que está más cerca de los atrios que de los ventrículos. Por tal razón, la onda P va a estar antes que el complejo QRS. Pero en este caso vamos a tener una onda P negativa. ¿Por qué vamos a tener una onda P negativa? Porque la despolarización de los atrios se está dando en un sentido contrario al que es normal. Pero si tenemos que el foco de despolarización se encuentra en la región C, vamos a tener que el complejo QRS se va a ver antes que la onda P, como lo vemos acá. Entonces tenemos el complejo QRS, la onda P negativa, nuevamente porque la despolarización de los atrios sea una dirección diferente a la normal, y la onda T. Tenemos también el paro sinusal, que es una ausencia de latido sinusal porque hay una depresión del automatismo del nodo sinusal. Entonces, ¿qué vamos a poder ver en este electrocardiograma?
vamos a ver que tenemos un intervalo PP constante. Sin embargo, de un momento a otro, la onda P va a desaparecer y va a reaparecer el latido, pero no hay una regularidad como lo vimos en el bloqueo sinauricular. Y esto es muy importante para diferenciarlos. Entonces, si comparamos acá, vamos a ver que la pausa que se hace en el paro sinusal va a ser, digamos que no va a tener una relación, mientras que la que vimos en el bloqueo sinauricular sí va a tener una relación, que es la pausa va a ser igual a la duración de 2 intervalos PP. Eso era por arritmias. Ahora seguimos con taquiarritmias. Entonces definimos las taquiarritmias como las arritmias cuya frecuencia es mayor a 150 latidos por minuto. ¿Qué pasa si la frecuencia está entre 100 y 150? Va a ser una taquicardia, no una taquiarritmia. Definimos taquiarritmias como todos los ritmos que tengan una frecuencia mayor a 150 latidos por minuto. Al igual que la bradicardia, tenemos una taquicardia sinusal, la cual va a tener un ritmo sinusal normal y va a tener una frecuencia entre 100 y 150 latidos por minuto. Tenemos aquí una regla general para clasificar las taquiarritmias, y vamos a clasificarlas según 3 criterios. El primero es según la amplitud del complejo QRS. Entonces tenemos 2 tipos de complejos QRS, que son el estrecho y el ancho. El estrecho va a durar menos de 0,12 milisegundos, mientras que el ancho va a durar más de 0,1 milisegundos. Y vamos a definir que toda arritmia con un QRS estrecho va a tener origen supraventricular, mientras que las arritmias que tengan un QRS ancho van a ser ventriculares, pero hay algunas excepciones como los bloqueos de rama. El segundo criterio es el ritmo, y decimos que si una taquiarritmia tiene un QRS estrecho y es regular, tiene origen supraventricular. Si tiene un QRS estrecho y es irregular, generalmente va a ser una fibrilación auricular. Si una taquiarritmia tiene un QRS ancho y irregular, va a ser ventricular. Y acá entra nuestra excepción del QRS ancho, y es que si es irregular es supraventricular, como en el caso de los bloqueos de rama. Y el tercer criterio va a ser la relación entre ondas P y complejos QRS. Entonces, si el número de ondas P es mayor que el de complejos QRS, va a ser una taquiarritmia supraventricular, por lo que se va a activar, va a haber mayor activación de las aurículas, es decir, de las ondas P, que de los complejos QRS. Pero si el número de ondas P es menor, es decir, que hay menor activación de las aurículas en comparación a la activación de los ventrículos, va a ser una taquiarritmia ventricular. Y empezamos con la taquicardia supraventricular. Aquí arriba a la derecha les dejo una estrellita con SB si es supraventricular o B si es ventricular. Entonces, la primera taquiarritmia que vamos a encontrar, la taquicardia supraventricular, es un ritmo sinusal, solo que en este caso va a tener una frecuencia mayor a 150 latidos por minuto. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar la taquicardia sinusal de la taquicardia supraventricular? Primero, por las frecuencias cardíacas. Recordemos que la taquicardia sinusal va a tener frecuencias cardíacas entre 100 y 150, mientras que la taquicardia supraventricular va a tener frecuencias cardíacas mayores a 150. Además de esto, en el trazado electrocardiográfico de la supraventricular vamos a ver que no hay una onda P, pero no significa que las aurículas no se estén contrayendo, sino que van a estar escondidas detrás del complejo QRS, por lo que se va a estar despolarizando tan rápidamente. La siguiente taquiarritmia que vamos a ver es la fibrilación auricular, la cual va a ser una contracción inefectiva de los atrios que van a generar un patrón vibratorio. Entonces, como lo vemos acá en el electrocardiograma, vamos a tener este patrón vibratorio y vemos que los RRs nunca son constantes, son irregulares, por lo cual la frecuencia cardíaca nunca va a ser constante. Y la vamos a clasificar según la frecuencia cardíaca y el patrón de fibrilación. Entonces, si tenemos una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca mayor a 100, va a ser una fibrilación auricular no controlada o descompensada.
Una fibrilación auricular controlada es aquella que tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, y esta fibrilación auricular la solemos encontrar en pacientes que consuman algún medicamento para controlar la frecuencia cardíaca. Y tenemos una fibrilación auricular bloqueada en la cual la frecuencia cardíaca va a ser menor a 60 latidos por minuto, y la solemos encontrar en pacientes que tengan sobredosis de los medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca. Y según el patrón de fibrilación la vamos a clasificar como gruesa o fina. Gruesa siendo que la amplitud de las ondas F, ondas de fibrilación, sea mayor a 1 milímetro, mientras que la fina, la altura de estas ondas va a ser menor a 1 milímetro. Y además de eso podemos encontrar una fibrilación auricular mixta, es decir que tiene tanto patrón grueso como patrón fino, y nos va a presentar a ambos tipos de ondas. El siguiente es el flúter auricular o aleteo auricular, que va a tener un patrón característico porque son unas pequeñas contracciones que son inefectivas, son un poco más fuertes que en la fibrilación auricular y van a generar un patrón en dientes de sierra, que son estos de acá. Son unas ondas P mucho más grandes, más notorias que en la fibrilación auricular. Entonces, características de este tipo de taquiarritmia, vamos a ver que hay menos complejos QRS que en la fibrilación auricular. Las ondas P son mucho más grandes, en patrón de dientes de sierra, y lo vamos a poder ver perfectamente en las derivaciones 2, 3 y ABF. Y la vamos a clasificar según la relación entre el número de dientes de sierra y complejos QRS. Entonces, tenemos un flúter auricular regular cuando el número de dientes de sierra es constante entre los complejos QRS, y es irregular cuando el patrón o el número de dientes de sierra va a ser inconstante entre los complejos QRS. Entonces, si vemos acá este electrocardiograma, vamos a las derivaciones 2, 3 y ABF y vemos que hay 3 dientes de sierra por cada complejo QRS. En todas las derivaciones, 3 dientes de sierra QRS, al igual que en ABF. Entonces es un flúter auricular regular. Mientras que si miramos este es un flúter auricular irregular. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 por complejo, 3 por complejo, aquí tenemos 4 por complejo, acá volvemos a tener 3 y acá 2. Es decir, que el número de dientes de sierra va a ser inconstante entre complejos y va a ser un flúter auricular irregular. Aquí vemos un electrocardiograma. Nuevamente vamos a las derivaciones 2, 3 y ABF, que son donde mejor se ve, y vemos que tiene 2 dientes de sierra por complejo QRS, es decir, que es un flúter auricular regular con patrón 2:1. Vamos a diferenciar la fibrilación auricular del flúter auricular por el patrón de las ondas. Entonces, nuevamente, en la fibrilación auricular vemos este patrón vibratorio con ondas F, ya sea grueso o fino, mientras que el flúter auricular se va a caracterizar por el patrón en dientes de sierra. Y vemos acá que el RR va a ser irregular, mientras que si tenemos un flúter auricular regular como el que vemos acá, el RR va a ser constante. Continuamos con la taquicardia auricular unifocal. Entonces, esta va a ser causada por un foco ectópico que va a alterar el sistema de conducción normal del corazón. ¿Y cómo lo vamos a definir mediante el electrocardiograma? Vamos a ver que hay una onda P con una morfología extraña, es decir, una morfología que sea diferente a la onda P sinusal y que va a ser consistente en al menos 3 descargas. Entonces, si miramos acá nuestro electrocardiograma, vamos a ver acá esta onda P. Acá nuevamente la onda P, acá nuevamente la onda P y acá la onda P. Y vemos que esta onda P va a tener la misma morfología en 3 descargas diferentes, por lo cual decimos que este paciente tiene una taquicardia auricular unifocal. También tenemos la taquicardia auricular multifocal, en la cual vamos a encontrar 3 o más focos ectópicos que van a alterar el sistema de conducción. Y electrocardiográficamente vamos a tener que la onda P tiene 3 morfologías diferentes en la misma derivación. Si vemos este electrocardiograma, encontramos esta primera onda sigmoidea en forma de S,
encontramos esta segunda onda P negativa y esta onda P que tiene una morfología positiva, es decir que tenemos tres morfologías de la onda P en la misma derivación. También es muy importante de esta que los intervalos PR y RR van a ser totalmente irregulares. Entonces si vemos acá, este intervalo PR es muy pequeño en comparación a este y los RR van a ser irregulares porque los tres focos ectópicos van a variar la contracción ventricular. Las vamos a diferenciar nuevamente por la morfología de las ondas P. Entonces si miramos este electrocardiograma vemos que tenemos una onda P con una morfología diferente a la sinusal que se repite en 3 o más descargas. Entonces esto sería una taquicardia auricular unifocal, mientras que si vemos este trazado vemos que tenemos una onda P que va a variar, va a tener diferentes formas y va a tener 3 diferentes formas, cabe la aclaración, y va a ser un paciente con una taquicardia auricular multifocal. Acá les dejo un electrocardiograma en donde vamos a ver que tenemos acá nuestra onda P, una morfología, nuestra onda P con otra morfología, acá otra onda P con otra morfología y acá otra onda P con otra morfología. Entonces vamos a decir que el paciente al que le tomaron este electrocardiograma tiene una taquicardia auricular multifocal. Y ya le damos paso a las taquicardias ventriculares y vamos a empezar por la taquicardia ventricular monomórfica. Entonces se va a causar por un fenómeno de reentrada a nivel ventricular y se va a caracterizar por la presencia de complejos QRS anchos, como lo vemos acá en el electrocardiograma. Tiene una duración mayor a 0,12 milisegundos. La frecuencia cardíaca va a variar entre 150 y 200 latidos por minuto. Y como bien lo dice su nombre, los complejos QRS van a tener una sola forma. Acá hay un electrocardiograma donde podemos ver que los complejos QRS tienen una forma muy similar entre sí y es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Y cómo la vamos a poder diagnosticar rápidamente? Porque trazamos una línea por los picos y los valles del trazado y vemos que tanto con todos los picos y todos los valles de los complejos van a tocar esta línea que trazamos. Entonces van a tener una sola forma y va a ser una taquicardia ventricular monomórfica. Mientras que si tenemos una taquicardia ventricular polimórfica, vamos a ver que hay unas diferencias claves para diferenciarla de la polimórfica. Lo primero es que los complejos QRS van a ser redondeados, es decir, que van a terminar redondeados, como lo ven acá en el electrocardiograma. Este tipo de taquicardia va a fluctuar sobre la línea isoeléctrica, entonces si trazamos acá la línea isoeléctrica, vemos que va a formar un patrón helicoidal en relación a la línea isoeléctrica. Y si hacemos la prueba de las líneas que hicimos con la taquicardia ventricular monomórfica, podemos ver que no todos los complejos tocan las líneas, es decir, que tienen varias formas los complejos QRS. Y tenemos la torcida de puntas, que es otro tipo de taquicardia ventricular polimórfica, la cual se va a caracterizar porque tiene una diferencia entre las puntas de los picos y los valles. Entonces tenemos este dibujo para representarles esquemáticamente que las puntas de los picos van a estar hacia la derecha, mientras que las puntas de los valles van a estar hacia la izquierda, y fue este patrón de las puntas lo que le dio su nombre de torcida de puntas. Además de esto, si tenemos la oportunidad de verla en un trazado electrocardiográfico un poco más largo, podemos ver que vamos a encontrar este patrón, el cual va a causar que los complejos QRS que venían por encima de la línea isoeléctrica, vemos el patrón y vamos a ver que después de los complejos se van a ver representados por debajo de la línea isoeléctrica. Tenemos el flúter ventricular, el cual va a tener el mismo patrón que la taquicardia ventricular monomórfica. Lo único que se va a diferenciar de esta es que la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 200 latidos por minuto. Y tenemos la fibrilación ventricular, que al igual que la fibrilación auricular van a ser contracciones inefectivas que producen el patrón vibratorio, y estos pacientes nunca van a tener pulso. Y la vamos a clasificar según la amplitud de las vibraciones.
gruesa, fina y muy fina. Y vemos que este patrón de gruesa, fina y muy fina lo vamos a ver en pacientes que no tratamos la fibrilación ventricular rápidamente, porque el ATP disponible de los miocitos se va a ir acabando rápidamente y va a implicar que los miocitos no se puedan contraer ni con la misma fuerza ni tan rápidamente, por lo cual el patrón de fibrilación va a ir disminuyendo progresivamente. Para finalizar con las taquiarritmias, tenemos esta clasificación en la cual si tenemos un QRS estrecho y son irregulares, es decir que el RR es irregular, podemos estar ante la presencia de una fibrilación auricular, un flúter auricular irregular o una taquicardia auricular multifocal. Pero si el RR es regular, vamos a estar viendo un flúter auricular regular o una taquicardia sinusal. Pero si tenemos un QRS ancho, sabemos que el origen casi siempre va a ser ventricular. Y si el RR es irregular, vamos a tener una taquicardia ventricular polimórfica, una torcida de puntas, la cual se incluye dentro de la taquicardia ventricular polimórfica, y una fibrilación ventricular. Mientras que si es regular, vamos a tener una taquicardia ventricular monomórfica o un flúter ventricular. Recordemos que estas dos solamente se diferencian por la frecuencia cardíaca. Entonces les dejo este ejercicio para que lo hagan y miren qué tipo de arritmia puede tener este paciente. O bien estos complejos QRS, porque esto es de otro tema, pero me interesa que vean este tipo de patrón entre los complejos. Acá se ve mejor y acá tenemos un poco más grande la derivación 2. Entonces, si tenemos esto en cuenta y miramos el diagnóstico del paciente, vemos que el paciente tiene una fibrilación auricular. Entonces, si volvemos, podemos ver que es una fibrilación auricular, es fina, pero vemos el patrón vibratorio característico de la fibrilación ventricular. Y ya para terminar, tenemos las extrasístoles, las cuales van a ocurrir por un foco que va a despolarizar, digamos de una forma ajena al ritmo sinusal. Y dependiendo de la localización de este foco, la vamos a clasificar en auricular, de la unión o ventricular. La extrasístole auricular, entonces tenemos el foco de despolarización dentro de las aurículas, pero va a ser ajeno al nodo sinusal. Y vamos a encontrar en el electrocardiograma que tenemos una onda P prematura o una onda P', como la vemos acá. Es una onda P que tiene una forma diferente a la onda P, digamos normal o sinusal. Y esta onda P me va a generar el latido completo. Entonces vemos que esta onda P' va a ser seguida por el complejo QRS y su onda T. Y después de este latido va a haber una pausa compensadora. Entonces si miramos acá los RR, vemos que estos RR son constantes, van a ser constantes hasta la aparición de la P' y su latido. Entonces acá el RR se va a volver más pequeño y la pausa lo que va a hacer es volver a restablecer esa regularidad entre los RR. En cuanto a las extrasístoles de la unión, vamos a ver que el impulso, al igual que en las bradicardias de la unión, va a generar una morfología de la onda P negativa o no se va a ver, dependiendo del tercio en el que se encuentra el foco. Entonces, si nuestro foco está ubicado en la parte superior, en la parte A, vamos a ver que la onda P' va a estar antes del complejo QRS y vamos a ver que esta onda P va a generar su propio latido. Si el foco se encuentra en el tercio inferior, o sea en la C, vamos a ver que primero tenemos el QRS por la despolarización primero de los ventrículos y luego de los atrios, y vamos a tener nuevamente la onda P negativa porque los atrios se van a despolarizar de una forma contraria. Y si el foco lo tenemos en la zona B, en la zona intermedia, no vamos a ver una onda P negativa, por lo que va a estar oculta detrás de la despolarización ventricular. Y por último tenemos la extrasístole ventricular, en el cual el foco que tenemos, el foco ectópico, va a estar a nivel ventricular, por lo cual se van a despolarizar primero los ventrículos
y luego los atrios, por lo cual vamos a tener esta despolarización ventricular que va a tener una morfología distinta a una morfología del complejo normal. Esto depende pues de la localización del foco, y vamos a tener la onda P' negativa que se va a presentar por la despolarización en sentido contrario de los atrios. ¿Qué más vamos a poder ver? Vamos a ver un complejo QRS ancho, como lo podemos ver aquí, donde puede haber una onda P presente, pero la onda P va a ser de ritmo sinusal normal. Y digamos que tenemos esta onda P, la vamos a poder ver en algunos casos junto con el complejo QRS que está generando la P', porque hay una disociación entre los ritmos. Además de esto, el latido va a generar una activación retrógrada auricular que va a representar la onda P' retrógrada o P', esta P' que vimos acá que es negativa por la despolarización en un sentido contrario al de los atrios. Y según la derivación la vamos a ver que es negativa en las derivaciones 2, 3 y ABF y positiva en ABR. Y ya con esto estamos terminado. Muchísimas gracias y sigan nuestras redes sociales para futuros videos.